¿No llegaste a Ezeiza? Yo sí llegué a Ezeiza. Yo sí, salí corriendo. Estaba justo para colmo del lado del bosque, del lado donde estaba el retrato de Evita. Y cuando empezaron los tiros del palco, corrí para el bosque pensando que no pasaba nada y resulta que los tiros también venían del bosque, así que bueno, fue una experiencia muy fuerte. ¿Qué cree que le diría a usted esa piba de 20 años que corría en zapatillas por los bosques de Ezeiza? Ay, ¿qué me diría? Bueno, lo hiciste finalmente. ¿Se hablaron de cosas personales? Me imaginaba a la presidenta correteando a Belgrano por los campos de batalla. Pero... Cuando la presidenta habló de su familia, ¿no? ¿Nunca se pregunta, digo, cómo llegué hasta acá? ¿O qué hago acá? ¿Qué hago acá? A veces sí me pregunto. Debo decir, ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué hasta acá? Es un poco más complejo. ¿Cómo llegamos? Porque yo no llegué sola. Nadie llega solo a ninguna parte, ¿no? Por lo menos en el proyecto político que uno tiene, ¿no? Uno siempre llega acompañada de una historia y de gente, y de compañeros, y de movimientos, y de circunstancias históricas. Nunca llega sola. ¿Quién llega solo? Los que llegan solos le va mal, normalmente, ¿no? No llegué sola. Llegué empujada por la historia, por mi propia voluntad también, obviamente. Nadie llega a ver, nadie te pone una 45 en la cabeza para ser presidenta. Formé parte de un proyecto. Mira, a mí me tocó, por ejemplo, para que se entienda más claramente, por ejemplo, fui electa senadora nacional en 1995. Yo tenía mandato hasta el año 2001. Y en el año 1997, 2 años después de ser electa, decidí renunciar a la senaduría, algo que, para ser diputada provincial en el 97. ¿Por qué? Porque en ese momento venía muy fuerte la alianza, muy fuerte, y se requería que yo encabezara la lista de diputados provinciales en Santa Cruz para asegurar el triunfo de la lista. Y mientras el peronismo perdía en casi todo el país, en mi provincia ganamos por el 60% de los votos contra el 30% de la alianza, los doblamos en votos. Y yo renuncié a la senaduría, que era como, en ese momento, el Senado siempre tuvo un aura, digamos, de Palacio de Buckingham y la Cámara de Diputados, algo así como un lugar, digamos... Bueno, de los comunes. De los comunes, con la Cámara de los Comunes. Yo me acuerdo una anécdota increíble. Vos entrabas, no sé si todavía sigue siendo igual, ¿no? Pero en aquella época vos entrabas a la Cámara de Senadores y los empleados se paraban y decían, buenas tardes, senadora, buenos días, senadora. A mí me impresionaba un poquito eso. Te voy a contar una anécdota. Un día llego a la Cámara de Senadores por la puerta donde es exclusiva de ingreso de los senadores y llega antes que yo otra senadora de mi propio bloque. No voy a decir quién, no importa, ya no está, creo. Creo que falleció. Y bueno, llega y se pone, la puerta giratoria, ¿viste? De la entrada de senadores, y se para frente a la puerta y no empujaba la puerta. Y yo estoy atrás y le digo, dale, che, empujá la puerta que así pasamos. Me mira así por arriba del hombro, golpea con los nudillos el vidrio y el empleado se corre y le corre la puerta giratoria. Y después de ahí voy a diputados. Y cuando entraba en el anexo, yo tenía mi oficina pequeñita, tenía un despacho muy lindo, en senadores pasé una oficina muy pequeñita en el anexo de diputados, y cuando entraba, el que estaba en la puerta, el que controlaba el ingreso, me decía, entra a las 100, porque eran con números los diputados. Sí. Hasta que un día no me aguanté más y le dije, mire, por favor, o se calla la boca o me dice con mi nombre, porque yo no soy un preso para andar con él. Sale uno. Sí. Sale, así que bueno, para que te des una idea, pero vuelvo al tema. Y bueno, y decidí renunciar a la senaduría porque era importante para el proyecto que ganáramos y ganáramos muy bien en la provincia, como realmente lo hicimos. Así que eso de cómo llegaste, se van encadenando circunstancias y necesidades no de una persona, sino de un proyecto.
Yo siempre he respondido eso, a las necesidades del proyecto. Si Ahora, tengo que ir atrás, voy atrás, si tengo que ir adelante, voy adelante, y si no tengo que ir, no voy. Muchas de las repercusiones de esta semana, a mí me dio la impresión de que muchos, por no comprender las definiciones políticas e históricas que daba usted, me parece que no terminaron de ver qué era lo que estaba ocurriendo en serio, porque la definición sobre Ezeiza, la definición sobre Perón del 73, la definición sobre qué es el kirchnerismo, parece que eran definiciones que van a perdurar más allá de la histeria comunicativa, ¿no? Bueno, esa frase de Jorge Luis Borges, que yo sé escribir, vos sabés que Jorge Luis Borges era muy crítico del periodismo, creo que es el lado oculto que ocultan de Borges, de Jorge Luis Borges. Era un severísimo crítico del periodismo porque decía que era lo momentáneo, lo circunstancial, lo coyuntural, el día a día, lo que pasa hoy, que es muy característico del periodismo contemporáneo, ¿no? El día a día, la no perspectiva, la no visión geopolítica. Mira las cosas que pasaron, yo pensaba, todo lo que pasó en la semana entre que hicimos el reportaje y ahora, geopolíticamente. En una semana estuvimos al borde de que Estados Unidos bombardeara Siria y finalmente hubo un principio de acuerdo para aplicar entre Rusia y Estados Unidos una solución al problema sirio, que todavía está ahí viendo cómo se trata, Consejo de Seguridad, pero por lo pronto se conjuró eso que nos aterrorizaba a todos y que era que se encadenara un conflicto que, bueno, que no se sabía, que se sabía dónde empezaba, pero no dónde y cómo terminaba. Usted viaja a Nueva York y en Nueva York está pendiente el fallo de la Corte Suprema. Si tuviera que dar un título para esta próxima ONU, te diría entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. No va a ser una ONU, es entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Yo ya di un mensaje al país, que era mi obligación como presidenta. Mandé un proyecto de ley al Congreso de la Nación que fue aprobado, que abrió el canje, reabrió el canje por tercera vez, dejó en manos del Parlamento la clausura de ese canje y bueno, y comuniqué al mundo las decisiones que el país va a adoptar, porque lo que no vamos a permitir es que no nos dejen pagar. Es lo único que no podemos permitir, que no nos dejen pagar. Parece casi una paradoja, ¿no? Que el deudor pida que lo dejen pagar, pero así está el mundo. Yo espero que, bueno, que haya cordura, como parece ser que la hay en Siria, ¿no? Y ya que hablamos de fallo, quiero preguntarle sobre un fallo que es fundamental en la Argentina, que para mí es la ley de medios. ¿Cómo analiza esa lentitud en la justicia en los últimos 4 años, ¿no? Yo creo que es una deuda con la democracia, ¿no? Es una deuda con la democracia porque es una ley. No conozco otra ley, mirá que fui legisladora del 95 nacional, ¿no? Desde el 95 hasta el 2007 que asumí como presidenta. En mi vida, vi una ley más discutida, más debatida, con mayor grado de participación, una ley anotada. Para los que no son abogados, anotar significa una ley con comentarios. Solamente el Código Civil de Vélez Arfiel fue un código con anotaciones, con un grado de participación federal y además sustituyendo a una ley de la dictadura y además una ley que al lado de otras leyes en materia de medios es mucho más laxa. Por ejemplo, en Estados Unidos, si vos tenés un medio escrito, por ejemplo, el dueño del Washington Post, la familia dueña del Washington Post o la familia de New York Times, no puede tener un medio ni oral ni televisivo. O sea, es un modelo muy democrático y bastante más laxo que el que rige en muchas partes del mundo. Y sin embargo, va a cumplir 4 años. Pues es que Florencia me decía, Florencia mi hija, ¿no? Porque hace poquito cumplió 23 años. Y me decía, estábamos charlando en la cena de cumpleaños y me decía, mami, ¿vos te diste cuenta que cuando se sancionó la ley yo tenía 19 años y ahora voy a cumplir 23? Y en esas pequeñas anécdotas domésticas, familiares, vos te das la enormidad. Yo nunca vi una cosa así en la República Argentina, pero no desde el 95 a la fecha. Nunca vi que se detuviera una ley de esta manera. Es más,
Conozco privatizaciones que directamente hicieron per saltum y fueron a la corte, no esta corte, pero en otros tiempos, altri tempi, y nunca fueron objetadas. Y cosas como que un diario deba 300 millones de pesos de impuestos y no se les pueda cobrar desde hace 5, 6, 7, 8, 9 años. Que una sociedad ocupe un predio público que compró a un precio espurio, que tampoco pagó y que no se lo pueda desalojar a través de cautelares. Entonces, creo que esto en lo que hace al funcionamiento, a la gestión y a la equidad también. Porque yo me digo, ¿cómo se siente un ciudadano que es desalojado porque no tuvo plata para pagar el alquiler? Que bueno, que obviamente, si no pagas el alquiler te van a desalojar. No es que esté defendiendo a eso, pero ¿cómo se siente un ciudadano que fue desalojado porque no pudo pagar el alquiler, porque no alcanzó la plata, y se entera que la sociedad rural tiene un predio que es millonario, que obtiene además pingües negocios porque lo alquila y demás, que era del Estado, o sea, que era de todos los argentinos, que no se lo pagó al Estado, que le fijaron un precio vil, porque así lo dijo un juez de la Nación inclusive, y todo sigue igual. Entonces, eso no es superestructural. Y después en lo pequeño también la justicia, ¿no? Yo lo dije varias veces, que no le gustó a algunos amigos míos garantistas, el tema de la puerta giratoria, ¿no? Los delincuentes, lo dice Bernie, el secretario de Seguridad, que detienen gente que en delito infraganti, con tenencia de armas de guerra, y bueno, entran por una puerta y salen por la otra. El otro día, alguien me alcanzaba en la provincia de Buenos Aires una estadística de 4.000 y pico de personas detenidas con intento de robo, con arma de guerra, y que tuvieron, y de las 4.000 o 5.000, 4.000 fueron escarceladas. Y me dieron un caso espeluznante, el caso de un ciudadano que había sido infraganti en un delito, tomado infraganti en un delito, un intento de robo con un arma 9 milímetros, le tomaron indagatoria, suponte, el 9 de mayo, salió en libertad después de la indagatoria, y el 15 de mayo, 5 días después, se tiroteó con la policía en un asalto a una panadería y mató a un oficial de la policía. Entonces, el tema de la democratización de la justicia, que puede sonar como un título que es de politólogos o de políticos, es una cosa que atraviesa transversalmente toda la sociedad. Y creo que tiene que ver también con el tema de seguridad, y creo que tiene que ver, y yo lo he dicho muy claramente, no va a haber mejor seguridad si no hay mejor justicia. Entonces uno ve la justicia en todo su despliegue, no solamente lo que puede conmover, como puede conmover a un periodista o a determinados grupos sociales que participaron activamente en el tema de la ley de medios, sino también al ciudadano común. Yo creo que los poderes fácticos o los poderes corporativos han suplantado lo que durante mucho tiempo en América del Sur, en América Latina, fueron los golpes de Estado por el tema, no te digo en todos los casos, pero en algunos casos por medios de comunicación y por ciertos sectores de la justicia, sí, sin lugar a dudas. Más allá de que esto me valga discusiones y debates, ¿no? Sí. Pero la verdad tengo que decir tengo que decir lo que pienso, porque si no sería una falsa, y la verdad que no. O sea, el modelo del golpe económico de los 80 para América Latina estaría suplantado ahora por golpes de conjunción entre la estructura institucional de los poderes judiciales más el acompañamiento de los grandes medios de comunicación. Es al revés. Son los medios, es al revés. Ajá. Son los medios actuando sobre el Poder Judicial. Bueno, creo que el otro día un diario sostuvo que Perón se había caído por sus errores y no por las balas. Era a raíz de una expresión mía en Berazategui, que no hice más que repetir una fantástica frase del intendente de Berazategui, del doctor Patricio Musi. Patricio dijo balas de tinta, él fue el de la metáfora. Él dijo que en la época de Perón eran balas de plomo y ahora eran balas de tinta. Y cuando me tocó hacer uso de la palabra a mí, la verdad que me gustó y lo dije. Bueno, me valió un editorial de La Nación diciendo que en realidad Perón no había caído por ningún golpe militar ni por las balas, que había caído por sus propios errores. Había habido 300, en el primer bombardeo a la Plaza de Mayo, había habido más de 300, no se sabe la cantidad todavía de muertos exacta que hubo, pero
ver esos cuerpos destrozados y los aviones navales después que se refugiaron en Montevideo bombardeando la plaza de civiles, o después yo me acuerdo que era muy chiquitita, y mi abuelo, que trabajaba en la aduana de Río Santiago, cuando viene el golpe del 55 y el almirante Rojas amenaza desde Río Santiago bombardear los tanques de petróleo de YPF, la destilería de La Plata. Sí, dicen que eso fue lo que a Perón eso fue lo que Perón lo movilizó, sí, que no quería derramamiento. Ahora, hay una pregunta que muchas veces no queda claro. Lo que me parece, lo que le valió la crítica de algunos compañeros del movimiento, que dicen que Perón evitó en ese momento el derramamiento de sangre, pero después hubo mucho más derramamiento de sangre y se perdieron. Pero claro, evaluar a los personajes y a los hombres y mujeres que tuvieron que decir historia 20 años después, me parece una verdadera injusticia, sinceramente. Me parece que los hombres y las mujeres, desde Manuel Belgrano para adelante, tienen que ser evaluados exactamente en el contexto histórico que les tocó vivir y con el contexto en donde tenían que tomar las decisiones. Yo creo que Perón estaba muy abrumado por muchas cosas, es mi impresión. Usted dijo alguna vez que su preferido era Belgrano. Sí, lo amo. Yo hubiera sido su mujer, si hubiera tratado de seducirlo en aquella época. Igual Belgrano era bastante, muy mujeriego, era muy mujeriego, sí, ya sé. Sí, y las dejaba rápido. No sé si me hubiera dejado a mí. ¿Por qué Belgrano? No sé si me hubiera dejado a mí. No sé si me hubiera dejado a mí. ¿Se tiene fe? Una fe bárbara. Una fe bárbara. ¿Por qué lo eligió Belgrano? Una fe bárbara. ¿Por qué elegí Belgrano? Porque Belgrano me parece el paradigma. Porque, a ver, San Martín fue a pelear porque era militar. O sea un hombre que amaba su patria, el padre de la patria, libertador de pueblos. Pero Belgrano era abogado, economista, sí, y se hizo militar para defender la patria. Y además era un desobediente por naturaleza. Si no hubiera sido por haber desobedecido él las órdenes de Buenos Aires, San Martín nunca hubiera cruzado los Andes, porque no hubiera estado en la batalla de Tucumán, no hubiera estado en la batalla de Salta, y entonces San Martín no hubiera podido cruzar los Andes, y posiblemente hoy estaríamos hablando de tú o en inglés, no sé en qué estaríamos hablando. Hace un ratito habló de Florencia. Ay, ¿no? Mi debilidad. Sí. ¿Cuánto desconecta? Debe ser la persona menos libre del país usted, ¿no? Sí, soy presidenta los 365 días del año. Sí, no, desconectar es muy difícil, es casi imposible. Desconecto cuando estoy con ella, cuando estamos hablando, cuando me habla de sus proyectos, de su cine. El otro día cuando lanzó esa frase allá en San Juan, te juro que no cabía de orgullo en mí misma, porque ellas, mis hijos en general, mis dos hijos son de muy bajo perfil. Yo no creo que haya habido otros hijos de presidentes, por lo menos que recuerde, que hayan tenido el bajo perfil, y no por no hacer cosas, porque vos podés tener no bajo perfil porque no haces nada. Entonces, pero no, son chicos con mucha actividad. Bueno, Máximo milita en una organización política muy importante, ¿no? Es uno de los fundadores de esa organización. Y ella hace su tarea de cine, estudiar en el exterior, se prepara todos los días, estudia, y sin embargo tiene muy bajo perfil. Y el otro día cuando dijo eso de la inclusión social, que la inclusión social no solamente es una cuestión de la política, sino que es deber de todo ciudadano, pensé, bueno, si el padre le tenía mucha confianza. El padre siempre me dijo, acordate que Florencia, porque yo siempre a Florencia la veía como más alejada de la política, como más vinculada con lo artístico, pero eso es una visión también un poco sesgada que uno tiene de la política, ¿no? Uno cree que la política es únicamente hablar de política o militar. Y vos con una cámara de cine haces política, con un micrófono haces política, cuando pintás también puedes hacer política, cuando actuás puedes hacer política. La mía es una visión un tanto vieja y antigua también de la política, debo reconocerlo. Y me di cuenta el otro día cuando la escuché hablar a ella. Ella también hace política. Tal vez sin darse cuenta ella misma hace política. Yo me imagino que esa charla con sus hijos debe estar también atravesada por la política, digamos, ¿o no?
está atravesada por todo. Con Florencia también hablamos de cosas de mujeres. Las dos somos coquetas. Mi marido decía que éramos idénticas. Él decía que eran mis dos mujeres. Él nos trataba de mis dos mujeres. Amaba a su hija. Amaba a su hija. A su hijo también, por supuesto. Pero tenía una especial debilidad por Florencia. Bueno, creo que debe ser la cosa de todo padre con la hija mujer, ¿no? Sí. Pero sí, claro, que hablamos de política. Sí. Ella habla más desde un aspecto de mirada a la sociedad en su conjunto. No lo habla desde lo político partidario. Una mirada más sociológica. Una mirada más sociológica. La de Florencia es una mirada más desde el lente. Me parece que mira a la política a través del lente de la cámara, con lo cual la mira con un espíritu crítico, muy crítico, y mira a la sociedad en su conjunto. Máximo la mira desde la organización política, desde su posición, de su ideología, también con una mirada amplia, pero inevitablemente la mirada de un militante, que no es ni mejor ni peor que la de otro. Cada uno mira desde el rol y desde el lugar que tiene, ¿no? Me parece a mí. Y sí, y es muy enriquecedora porque, así como me pareció maravilloso tener el marido que tuve, me hubiera gustado tenerlo más tiempo, nada más. Pero bueno, pero yo pienso también, a veces casi como un autoconsuelo, ¿no? A lo mejor uno está al lado de una persona de 60 años, al divino botón. Sí. Y por ahí estás 5 años y estás como si hubieras estado una vida. Un amigo de él siempre me dice que Néstor no vivió 60 años, que Néstor vivió 180 años. Y vos sabés, cuando lo pienso que también fue así, porque la cabeza no le paraba un minuto. Yo creo que en algún momento no le aguantó el cuerpo esa cabeza. Es lo que pienso, ¿no? Porque hasta cuando miraba televisión, yo en Calafate, que era el lugar donde él más se desenchufaba, cuando estábamos sentados en el sillón mirando televisión, por ejemplo, él estaba en una punta y yo en la otra, y yo lo miraba por ahí, y yo veía que no estaba mirando televisión. Estaba sentado, poniéndonos la cara a nosotros para que nos calláramos y lo dejáramos escuchar, pero estaba pensando otra cosa. Y siempre estaba con la cabeza en movimiento. No se desenchufaba. Hay cosas que me desenchufan. Por ejemplo, cuando estoy cortando las rosas, cuando corto rosas, o cuando podo las rosas, ahí me desenchufo. Te puedo asegurar que estoy cortando la rosa y es lo más importante aquí en ese momento. O sea, pues es que Mao, me acuerdo de Mao porque Mao trabajaba. Yo siempre le decía, cuando él me iba a cortar las rosas, decía, dejá de cortar las rosas que le hago al jardinero, me decía. Le digo, no, vos no sabés, pero lo decía Mao, le decía yo. Mao trabajaba la tierra, porque él decía que quien tiene mucho trabajo mental necesita ejercitarse con las manos y en la tierra, ¿no? Y vos sabés que creo que Mao tiene razón. Por lo menos en eso. Por favor, que nadie mañana diga, sí. Mañana me titula, que se supo, Cristina es maoísta. El giro maoísta, sí, el giro maoísta del kirchnerismo. Pero no, pero Mao decía eso, y la verdad que cuando yo corto las rosas, las podo, le saco los yuyos, me desentiendo. También por ahí cuando se me ocurre comenzar a correr los sillones o a decorar algún lugar, colgar un cuadro, cambiar esto de lugar, esos dos momentos son los dos momentos en que, ¡pling!, ¿Iván ya hace política? ¿Cómo? ¿Iván ya hace política? Iván hace política con la madre porque la maneja, pero mirá, totalmente, ese sí es un manipulador total, la tiene calada su madre, y ella vive pendiente de él y me encanta verla. Pero bueno, esas son esas manipulaciones y esos manejos encantadores y que uno los disfruta, la verdad. ¿Qué la diferencia políticamente y qué lo asemeja a Néstor? ¿A mí? Sí. Eso que lo diga la historia, qué sé yo. No, yo no quiero, no, eso que lo digan los otros, que lo diga la historia. Algunos lo dicen ya. Han dicho tantas cosas. Primero, puede ser un raconto. Sí. Cuando sí, pero no la mala intención. Cuando sino fue, no, la mala intención, pero mala intención que por ahí algunos repiten, por eso que te decía yo de la masificación de los medios de comunicación. ¿Cuáles son tus técnicas de escucha? Yo escucho mucho a la gente común, inesperada. A mí me gusta mucho absorber, porque bueno, como me gusta mucho conocer y saber, en definitiva, escuchar
significa una primera actitud, querer saber. Nadie escucha por escuchar. O sea, escucha. ¿Para qué escuchas? Para saber, para entender, para aprender. Escuchar en sí mismo no es un fin, es un medio para que vos puedas saber más, decidir mejor, tomar decisiones, no equivocarte. Pero escuchar por escuchar, hay gente que escucha pero parece que no entendiera. Debe ser muy difícil, siendo presidente de la Nación, confiar en alguien. Confiar en alguien. A ver, explícamelo un poquito. Claro, ¿cómo se puede confiar en un colaborador, en un ministro, en un industrial, en un político? No, espera. Empecemos. Un colaborador, no es lo mismo un colaborador, un ministro, que un industrial. Supongo que si tengo un ministro, tengo confianza en él. No una confianza ilimitada, de decir, es el mejor, ponga la mano en el fuego, me dejó matar. No, tengo confianza en que va a desempeñar bien las tareas que va. Si no, yo, por ejemplo, no podría confiar en nadie. Entonces no podía ser presidente. Entonces no vas a ser presidente. No. Está claro. No vas a ser presidente. Hay gente que es presidente, hay gente que pregunta. Es así. Es muy bueno, es muy bueno. Y es un ejercicio, sobre todo las mujeres, ¿no? Que somos más desconfiadas. Naturalmente las mujeres somos más desconfiadas. Yo soy desconfiada, siempre lo fui. Y bueno, y no me fue mal siendo desconfiada, pero no, tengo confianza en mis colaboradores, por eso los mantengo como mis colaboradores, ¿no? O sea, y siempre uno tiene la sensación de, bueno, harán las cosas bien, estará todo bien, pero si no puedes vivir y no puedes gobernar. Pero fundamentalmente creo que también esa actitud mía me lleva a tener una sobrecarga de trabajo. Yo me suelo sobrecargar de trabajo. Me suelo sobrecargar de trabajo porque soy muy controladora. Eso también es muy de la mujer también, ¿no? O por lo menos de algunas mujeres. Somos más controladoras que los hombres. Entonces eso lo tenés, seas presidenta, seas diputada, seas médica, seas ama de casa, seas jubilada, lo que sea. Las mujeres somos más controladoras porque somos más desconfiadas, porque además estamos acostumbradas a hacer muchas tareas a la vez. O sea, Néstor, cuando ejercíamos la profesión, él ejercía la profesión y punto. Pero yo ejercía la profesión y me ocupaba además de las cosas de la casa. No era que yo iba a barrer y a limpiar porque tenía una señora que me ayudaba. Pero era la que decidía qué se compraba, qué no se compraba, la que iba al colegio, la que me ocupaba de los chicos en el colegio. Y siendo presidenta también, cuando todavía vivía y era mi marido y ya no era presidente, yo también me seguía ocupando de las cosas, digamos, gruesas de lo que se puede ocupar alguien aquí en Olivos, por ejemplo. También. Porque no puedes desprenderte. Entonces tenemos esa cosa de lo público y lo privado al mismo tiempo, que el hombre no tiene. El hombre ha sido creado más para ir afuera, a la calle, a pelear la calle, a ganar el sustento desde el tiempo del garrote, ¿no? Es de lo público. Y la mujer más de lo privado. Por eso también la mujer es más resistida en la función pública y sobre todo en la función pública en el más alto nivel. Vamos a convenir que... Yo siempre se lo decía, él al principio me decía que no. Después me tuvo que reconocer que mi condición de mujer me dificultaba mucho más ser presidenta que si hubiera sido hombre. Y seguramente las cosas que me dicen a mí no se las hubieran dicho a un presidente hombre. Hay un menos, hay un plus en menos que pagás muy fuerte por ser mujer. Hay algunas barbaridades que se dicen que... Sí. Que debe ser difícil afrontarlas, ¿no? ¿Procesarlas? Procesarlas, sí. Mirá, no solamente cuando... Voy a contar algo que tal vez es un poco fuerte, ¿no? Pero no solamente cuando sos presidenta. Sí, de cosas que te dicen como yegua, sí, puta, qué sé yo, todas esas cosas que te dicen, perdón que diga las palabras, bueno, pero las dicen y la pasan los canales de televisión, así que son fuertes, pero no fueron las únicas que me han dicho, mira, y tal vez que te impactan mucho más fuerte. En Santa Cruz, me acuerdo que yo era vicepresidenta primera de la Cámara y se hizo juicio político al entonces gobernador. Y yo quedé como vicegobernadora, ¿no? Y como gobernadora a cargo quedó José Ramón Granero, el que estaba titular de la Cedronar. Y me acuerdo que cuando se hizo el juicio político a ese gobernador, me tocó presidir la sesión
en donde se recibía la acusación para poder formular el juicio político. Y yo estaba embarazada de Florencia, ya que hablábamos de Florencia. Tenía un bombo así, estaba gorda, me acuerdo, y me tocó presidir la sesión. Las barras, debe haber crónicas todavía filmadas de aquella época, las barras opositoras me gritaban cosas como ¿de quién es el hijo que tenés adentro? Y la oposición en aquel momento habían lanzado el rumor de que esa nena no era hija de Néstor. Y fue una cosa que fue durante un tiempo así, ¿no? Y bueno, cuando creció, obviamente la ves y no necesita ADN. Es una cosa alta, flaca, larga, con una nariz kirchnerista, por no se la mire. Yo digo, esta no necesita ADN. Pero cuando era chiquita, era media gordita, rubiecita, con nariz repingadita, pero ahora grande la ves y es que es Néstor, mucho más lindo, más estilizado, pero es Néstor. Y te voy a decir algo, el otro día charlando, hace unos meses atrás, un día que estábamos charlando y ella me contaba, pues ella sufrió mucho. Cuando se habla de los hijos del poder a mí me da mucha rabia por ahí, ¿no? Porque realmente mis hijos han sufrido mucho. Florencia sufrió mucho durante el año 2008 y la 125 en el colegio. Ella no quedó libre porque no estudiaba, como dijo algún medio. Ella quedó libre porque no quería ir al colegio, de las cosas que decían. Y tampoco nunca tuvo un Mini Cooper. ¿Sabes por qué? Porque no sabe manejar. Florencia no sabe manejar. Así que nunca pudo haber tenido un Mini Cooper. Sin embargo, les sacaban los afiches, tiene un Mini Cooper, Mini Cooper. Nunca tuvo un Mini Cooper. Florencia Kirchner no sabe manejar. ¿Y sabes qué? Un día charlando conmigo de todas estas cosas, de cómo vivió, porque bueno, ahora charlamos, por ahí nos quedamos las 2 horas ahora en Olivos, cuando no está Máximo, cuando está en el sur, que está casi siempre en el sur, nos quedamos horas charlando de todas estas cosas. Yo le conté esto, una cosa que nunca le había contado. ¿Sabes lo que me dijo? Con razón. Una mujer una vez, cuando fui al videoclub, la mujer me dijo el nombre, ni me acuerdo, del videoclub en Río Gallegos. Ella era chiquita todavía, no sé, tendría 10 años, 9 años. Me dijo, ay, nena, vos no te parecés ni a tu papá ni a tu mamá. A Florencia, que tenía 9 o 10 años. Y Florencia se ve que le quedó, pero no lo asociaba con esto. Y cuando yo le conté esta historia, que nunca nadie se ve que se la había dicho ni se la había contado, me dijo, por eso esa mujer del videoclub. Y se mató de risa. Y vos sabés qué tranquilidad me dio, porque me di cuenta que había formado un ser humano que estaba preparado para estas cosas. Pero a veces todavía algunas cosas las sufre. Por eso los hijos del poder, puede ser que haya habido otros hijos del poder y realmente los hubo, pero no fueron mis hijos. Tengo 2 preguntas políticas ya. ¿Y vos te parece que esto no es político, lo que dije recién? Sí. ¿Cómo se imagina el 11 de diciembre del 2015? A usted.